¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Es un gusto el día de hoy recibir aquí en el Surco Mexicano a un invitado de lujo, especialista en la materia agraria, el maestro Benjamín García Lara. Muchas gracias por acompañarnos para tocar un tema muy de moda, digo lamentablemente de moda, muy de actualidad, el tema relacionado con el aeropuerto de Santa Lucía, ¿verdad, querido Sergio? Hola Lore, mi querido maestro amigo Benjamín García Lara, muchas gracias por estar aquí en el Surco. Pues sí, es un tema coyuntural, pero además también es un tema estructural, porque el tema del amparo agrario pues viene desde los años 60 en nuestro régimen constitucional. Tenía un libro segundo ahí en la ley de amparo de 1936, la ley de amparo del año 2013, la del 3 de abril del 2013, lo que hizo fue pues unificar en un solo libro, pero el amparo agrario sigue siendo una materia de estudio que se tiene que llevar por cuerda separada, por lo que implica, ¿no? Implicaciones en derechos humanos, derechos difusos. Claro, de hecho, si ustedes recuerdan, los seguidores del Surco Mexicano, ya la magistrada Carmen Laura López Almaraz, tuvimos un programa específicamente en relación al tema agrario, pero el maestro Benjamín nos va a recapitular un poco qué es lo que caracteriza, maestro, al amparo agrario del amparo tradicional. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que ya quería yo venir a hacerles un poquito de moscas, ¿no? Y hasta que se dio, no, muchísimas gracias. Bueno, aquí dicen que la ignorancia compartida es mejor llevada, entonces yo creo que esa parte de compartir un poquito de lo que conocemos del tema, de lo que hemos vivido, efectivamente considero que es un tema que tiene muchas connotaciones y que podemos irlo viendo desde distintas vertientes, sí, ¿no? O sea, tanto política como jurídica, que en el tecnicismo jurídico nos permite a nosotros analizar más a fondo y a profundidad, a lo mejor cómo viene y cómo se va a ir estructurando, ¿no? Pero no podemos dejar de lado el tema político, que finalmente sí estira, ¿no? Y lleva hacia ciertas vertientes también las finalidades jurídicas que lamentablemente son así, ¿no? Que debería ser lo jurídico, llevarlo político, pero pues estamos viendo que ya hay algunas reacciones en contrarias y que de alguna forma se están esperando algunas otras, ¿no? Pero justamente hablando del tema del amparo agrario, entender que incluso había como lo comenta Sergio, ¿no? Este estudio o este apartado especializado, ¿no? En el libro segundo. En el libro segundo, ¿no? Del amparo agrario, y que bueno, básicamente incluso hay ciertas jurisprudencias por ahí o algunas tesis aisladas que hablan del amparo agrario y cuáles son esas connotaciones especiales que debe tener el amparo. Y hablando de estas son justamente este régimen que cuida, ¿no? El derecho protector que cuida, cómo lo va encaminando, es decir, aquello hacia donde va dirigido y la especial protección que debe tener en cuanto a los derechos de las personas vulnerables. Por eso hablamos de que cuando hablamos de materia agraria estamos hablando de un derecho social finalmente, ¿no? Y que bueno, hablamos de connotaciones especiales en el procedimiento como esta parte de los agravios que no alcanzan a tener a lo mejor el impacto que busca el propio sujeto agrario, ¿no? Pero que básicamente cuando hablamos entonces de que va dirigido a este principio especial que rige la materia agraria, hace una distinción, ¿no? El propio legislador en cuanto a lo que debe proteger. Y vemos, por ejemplo, en nuestro derecho, en la legislación de amparo actual, estas diferencias especiales que tiene, ¿no? Y por ejemplo, en el término para la interposición del amparo, que se amplía, ¿no? Del genérico de 15 días y lo tiene en especial a 7 años, ¿no? Claro. Que antes también debemos de decir que antes estaba... No había temporalidad. Establecía, ¿no? Cuando había una afectación de estos derechos. Para núcleos, porque en lo individual eran 30 días. Efectivamente. Pero que aquí básicamente habría que ver, o sea, cuando se hablaba de sujetos agrarios y lo diferenciaba en algunos procedimientos, establecía que aquellos sujetos que representaban al núcleo... Un derecho colectivo. Exactamente, un derecho colectivo. Uh-huh. No lo consideraba el legislador en ese momento como individual, sino lo tomaba en la forma colectiva. Entonces podía ser de cualquier manera, de forma indiferente, el término en el que se estableciera o se ejerciera ese derecho. Pero aquí hay algo muy importante. En las épocas... donde estábamos en la Procuraduría Agraria, discutíamos mucho esta parte, sí, de
la parte de la legalidad que podía tener el hecho de que hubiese un tiempo indeterminado. Al decir que también los derechos que estaban siendo vulnerados o que ya se había constituido un nuevo derecho, el hecho de poder ser combatido o en ser controvertido en momento cualquier no te daba momento, seguridad no había jurídica. certeza legal, no había certeza jurídica para el sujeto que había obtenido este tipo de resoluciones, ¿no? Que ahorita con los 7 años también es muy subjetivo, porque debemos recordar que va a ser a partir de que te enteres del acto reclamado, ¿no? De la posible resolución. Dices, yo me acabo de enterar, ¿no? Yo no sabía, o esos terrenos eran de mi abuelo y yo no sabía que estaban afectados tal vez por un decreto. Y ahí empieza a contar la temporalidad. Es complicado esa fórmula. Estás Lo que pasa es sesgado, que ¿no? la ley de amparo, la del 2013, en el artículo 17 establece en la fracción tercera 7 años, como una excepción a los 15 días. 15 días, sí. Pero en el quinto transitorio señala que los actos a que se refieren, los actos que se hayan dictado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, podrán aplicársele el término de los 7 años, y señala así, podrá aplicarse este término de los 7 años, pero a partir de que se ha notificado el acto con la entrada en vigor de esta ley. Entonces, quiero pensar esto. Estoy pensando un ejemplo, ¿eh? Sí. Porque además fue de 2013, todavía no han pasado los 7 años. Claro. 2020 para saber, en el 2020 claro. es cuando va a ocurrir. Sí, claro. Sí. Pero entonces una persona, pongo un ejemplo así, en Procede, llegaron, hicieron las mediciones y dijo el comisariado, el terreno, el polígono llega hasta acá, ¿no? Cuando era hasta aquí. Y esto que está aquí, que se metieron, diferencia. era de un pequeño propietario. Viene un juicio natural, viene después el recurso de revisión, y lo perdió el núcleo porque efectivamente se habían metido ahí el... ¿Y cuándo iban a promover el amparo? Pues se iban a quedar así, mientras no lo promuevan no pasa nada. Pero el pequeño propietario dice, oye, ¿y cuándo me regresan mi terreno, no? ¿Cuándo finalmente lo voy a recuperar? Pues el abogado decía, pues no hay término. La pregunta, eso fue en 2009 hipotéticamente, 2013 entra en vigor esta ley. ¿Le podrá aplicar los 7 años? La respuesta está en el quinto transitorio, porque la interpretación que yo hago es, sí podrá aplicársele, pero tendrías que notificarle la sentencia del Tribunal Superior Agrario, a pesar que se le haya notificado, señalar, Tribunal Superior Agrario, te solicito que notifiques que en términos del artículo 17 en relación con el quinto transitorio. Con el quinto transitorio, para que le empiecen a correr los 7 años, porque te lo autoriza la propia ley. Pero si no lo hicieron... No tiene noticia. Y entonces tendría que notificarle y esperar otra vez los 7 años. Es que aquí es interesante. Claro, Aquí claro. es muy interesante el tema, porque yo aplicaría, como abogado del núcleo inicial del que estamos hablando, por ejemplo, pensaría un poquito en el tema de la retroactividad de la norma, ¿no? Que efectivamente no existe en cuanto al perjuicio del sujeto. Aquí, si yo tengo un término libre para interponer el amparo en cualquier momento y ahora me sesgas procedimentalmente hablando para la interposición de este derecho o de este procedimiento, podría hablar de una afectación a mi esfera jurídica en cuanto a que me estás limitando la posibilidad de ejercitar el derecho. Entonces, es interesante porque además, efectivamente, el quinto transitorio habla de, y aquí está el verbo, ¿no?, que es importante, podrá, ¿no? No y deberá. Y no deberá, ¿no? Que aquí justamente cuando hablamos en el podrá, recordemos que cuando hablamos de ciudadanos, los gobernados, los que somos simples mortales, Sí. hablamos entonces de que es optativo, si la norma me lo permite. No así Claro. para las autoridades, cuando dice podrá es una obligación como tal, ¿no? Pero cuando hablamos del podrá para el gobernado, finalmente es una cuestión optativa. Y sí resulta interesante, a lo mejor en el procedimiento para establecer este marco, que entiendo lo que dice aquí Sergio, ¿no? Lo que hay que generar es el hecho conocedor, ¿no?, del tema de que es la notificación aquí y del término que ahora existe en el procedimiento. Pero en materia procesal, en materia adjetiva, no se generan derechos. Claro. Y bueno, Claro, hay muchos claro. criterios donde te indican, la retroactividad va en derechos adquiridos, Sí. pero aquí En en lo este procesales. sentido, y además no lo están dejando sin defensa. En la exposición de motivos de allá de octubre del 2011, ¿se acuerdan que tendría que haber entrado en octubre? Sí. Que no entró. Y luego entró en el 2013 sin haber exposición de motivos, pero en la exposición de motivos decían 4 o 7 años. Y la disputa era 4 o 7. Se decidieron que fuera 7 porque la principal autoridad que genera actos que lesionan a los núcleos de población es el presidente. Y entonces dicen, bueno, el presidente, no Dura pensando en la 6 institución, años. en la persona, que se llame Enrique, o se llame Andrés, o se llame Felipe, como se llame,
trae intención sobre esos predios, sobre el nuevo aeropuerto, sobre el Tren Maya, sobre la refinería ahí en Hidalgo. Cada presidente tiene sus proyectos de infraestructura. Entonces, que tenga oportunidad en el núcleo para que se vaya el presidente y todavía tengan un año para poder interponer. Esa es la explicación de los 7 años, ¿no? Pensando en 6 más el año. Más el año. Más el año. Pero como dice siempre, perdóname Sergio, el diablo está en los transitorios. Es ahí donde se esconde. Es ahí donde se esconde, ¿no? Pero es muy interesante porque hoy la materia agraria, el amparo agrario, desde 1965, ha soportado la materia agraria, o sea, la especialidad de la materia agraria, ha soportado la reforma del año 92. Se fue modificado todo el artículo 27, pero no el amparo agrario. Vino la reforma del 2008, vino la reforma de derechos humanos del 2011, vino la reforma de la ley de amparo del 2013, y cambiaron algunas cosas, como el término, y que habían dejado fuera a los avecindados en la suplencia de la queja, que considero es la nota distintiva de todo el amparo agrario. Pero bueno, ya después la Corte en el 2015 subsanó eso. Así es. Pero la pregunta sería, ¿por qué primero el poder reformador y después el legislador ha mantenido esta figura como trascendental en materia agraria, que a diferencia de lo que establece hoy el 79 y antes era el 70, hoy es el 79, antes era el 73, espérame, ya se me olvidó de la anterior ley, la suplencia de la queja, Sí. en todas las materias solo son los conceptos de violación, Claro. pero en materia agraria es desde las exposiciones, Sí. comparecencias, pruebas, Absolutamente. alegatos, conceptos e incluso agravios, ¿no? O sea, es brutal. Y fíjense ahora, no obstante esa naturaleza que tiende evidentemente, y el propósito del juicio agrario es proteger a las clases vulnerables, ¿qué es lo que está pasando en el asunto que hoy nos ocupa? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron por qué cambió el juez quinto de distrito su criterio en la Ciudad de México respecto de la suspensión que había concedido de manera definitiva, incluso porque está revocada por un incidente que promovió la Sedena de revocación de la suspensión definitiva en ese juicio? ¿Qué es lo que está pasando? Yo aquí, por ejemplo, respondiendo a lo mejor un poquito Sí. a esto que planteaba Sergio, ¿no? Qué interesante el tema de que el amparo agrario como figura Sigue. trascendente ha prevalecido, ¿no? Y se sigue buscando y a lo mejor afinando. Distinto a las universidades que ahora le quitan el tema de Agrario. importancia agrario, ¿no? El tema agrario, bajo el esquema y bajo el pretexto de que supuestamente ya no hay núcleos agrarios. Gran error, ¿no? Gran error. Cada vez hay Ahorita más, se están ¿no? dando cuenta. Así es, que es Que sí es importancia, importante. ¿no? Y justamente yo creo que aquí el tema de prevalecer es lo que decía aquí Lorena, que justamente es el tema de proteger a este grupo vulnerable, que ahora pensándolo un poco mejor con el tema del acceso a internet en todos los lugares, el tema del conocimiento, el tema de la globalización de información, el tema de que el acceso o mejor acceso a niveles de comunicación de las zonas rurales debería limitar ya entonces esta brecha que se había abierto entre la zona rural y las ciudades, ¿no? Que finalmente no solamente es ahí, es en el tema de a lo mejor de instrucción, en el tema de la posibilidad económica de estos grupos vulnerables, y que precisamente lo que buscaban es la protección del núcleo agrario, que bueno, desde tiempos inmemoriales también tenemos que pensar que estos grupos están protegidos por las legislaciones o diversas legislaciones que han habido en el país, ¿no? Donde, bueno, te concedo esta... Bueno, y desde la época colonial, si nos vamos un poquito más en las comunidades, ¿no?, agrarias, vamos a encontrar que justamente lo que decía es un grupo vulnerable, un grupo que tiene una relación especial con el suelo que detentan, ¿no? Con su tierra. Con su tierra, ¿no? Amor a esa zona donde siempre han estado, ¿no? Entonces, amor, respeto, vínculo, todo. claro, y costumbres, incluso religión, incluso, o sea, muchas cuestiones que van como que marcando el tema de la comunidad, ¿no? Pero que finalmente se vuelven un grupo vulnerable, o sea, es un grupo que tiene una particularidad de diferenciación, discriminación, incluso en ciertas connotaciones especiales, y que por eso tiene esa protección, ¿no? Y justamente llegando a este tema que hoy nos llama, este tema del aeropuerto de Santa Lucía, que hablamos de esta intencionalidad del cambio, y que hablar del amparo nos obliga a pensar en cómo expresar justamente lo que quiero, o sea, es esta magia del sujeto, del agraviado, del promovente, que pueda convencer a la autoridad de que lo que estoy diciendo está causando una afectación a mi esfera jurídica, y que evidentemente es muy subjetivo en muchos aspectos, y que ahora lo estamos viendo
cuando en un momento el argumento se basaba en una afectación a un conjunto de derechos humanos, de protección ambiental incluso, que era de importancia para el país, se concedieron las suspensiones. Mientras que ahora, cuando hablamos de un interés nacional, que ahora prevalece sobre él. Exactamente, sobre el derecho humano. Y que bueno, aquí es muy importante también preguntar, ¿no? Y ponerlo también sobre la mesa. Bueno, esta connotación de estar sobre un derecho humano, el impedir que los organismos internacionales me califiquen en base a la posibilidad de que tengo de optar por el derecho humano o mi interés nacional, si este interés nacional está directamente proporcional al tema de seguridad nacional o no, ¿no? Y es que poniendo en contexto las cosas, ¿cómo surgió el proyecto del aeropuerto? De naturaleza mixta, bueno, ¿no? Civil y militar, de origen, porque eso es lo que, o sea, la Sedena está diciendo, espérame tantito, estás incluso poniendo en riesgo la soberanía o la situación en relación a la defensa del Estado mexicano si concedes, wow, o sea, no entiendo, si es de naturaleza mixta, perdón, pero para efectos legales, incluso por ahí señalan, puedes incluso poner en riesgo la aplicación del plan DN3. Retomo algo de atrás y ahorita le damos acá. Creo que el amparo agrario tiene muchas características, entre ellas, por ejemplo, que antes estaba del 212 al 230, ¿no? Y que establecía lo del término, lo de la suplencia de la queja deficiente, la representación sustituta, que por acá va a salir por ahí una tesis que ya la niega esa posibilidad. Y en el informe justificado, en el 117 actual, ordena, párrafo quinto, sexto, que la autoridad responsable tendrá que remitir constancias, planos, certificados, porque el juez tendrá que suplir, e incluso en términos del artículo 107, fracción segunda, párrafo sexto, tendrá que, de oficio, las pruebas que sirvan para acreditar el acto y las pretensiones. Bueno, llegando aquí al tema de Santa Lucía, el tema es de que quizá hay varios quejosos. Sí. Y no hay una sola identidad de quejosos. Hay colectivos, ¿no? Bueno, serían los primeros que promovieron, eran estos usuarios que habían comprado boletos y que les habían cobrado el impuesto, de impuesto aeroportuario, claro, para pagar lo que era el Naim, que dijeron, oye, ya lo cancelaste, pues yo tengo por aquí. Entonces era un quejoso, un quejoso por ahí, que era una persona que no era vecino del lugar, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Después tenemos quejosos que son los particulares. Después tenemos quejosos que son núcleos agrarios, que es en particular lo que estamos ahora hablando. Y también se acaban de incorporar lo que son pueblos originarios, de ahí de la región. Zona, sí. Para el juez de distrito, cada uno de estos que acabo de mencionar, el tratamiento jurídico es distinto. Claro. Porque para uno será de estricto derecho, mientras que para otros, como los que pueblos agrarios núcleos agrarios y pueblos originarios, les tendrá que aplicar la suplencia de la queja deficiente, y en los pueblos originarios tendrá que aplicar pues todo el convencionalismo del convenio 169 de la OIT y las sentencias relevantes de la Corte Interamericana. Pero lo que acaba de sacar el as bajo la manga el gobierno federal era que frente a los intereses, que son los que chocan, donde hay la antinomia entre el interés jurídico o el interés social que podrían acreditar los quejosos, prevalece el interés nacional. El interés nacional, ¿no? Entonces, y así muy rápido, del interés simple, interés legítimo, jurídico, social, público, general, ¿no? Que son esa graduación de intereses. El Estado dijo, bueno, pues sí, tú tienes interés jurídico, pero yo tengo interés nacional, entonces va para atrás, ¿no? Este es el que se superpone a todos. La pregunta es, ¿será un argumento suficiente el que aduzca? Considero que, como señala Lore, quien modificó las condiciones de Santa Lucía no fueron los quejosos, sino fue el propio gobierno al modificar el uso y destino de un aeropuerto militar a uno de carácter comercial. Y las suspensiones no iban en que no se podía utilizar el aeropuerto. No. Las suspensiones era, no puedes llevar a cabo obras sin las consultas previas, libres e informadas, pero las suspensiones nunca iban de que no podían utilizarse con fines militares. Quien lo hizo fue el gobierno.
Y sí, comentábamos tras bambalinas qué fue lo que pasó para que ahora el juez quinto de distrito dijera revoco la suspensión definitiva, porque el 29 de agosto la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional integró todas las instalaciones castrenses al inventario de la infraestructura estratégica del país a petición de la SEDEN. Entonces, termina antes, ahora ya es una infraestructura estratégica que pone en riesgo, de acuerdo a lo que señala SEDEN en el incidente de revocación, que pone en riesgo la soberanía e incluso la aplicación del plan DN3 y las actividades de manera cotidiana de ese aeropuerto, lo cual no es cierto, porque del 13 de agosto para acá, que ha habido algunas contingencias, han despegado, incluso el propio 16 de septiembre, desde ahí salieron los aviones del desfile militar. Claro, y aquí justamente lo que decíamos, ¿no? Las connotaciones que puede tener políticas, jurídicas, el tema. Pero si hablamos justamente de este interés nacional, entonces, ¿no sería un interés nacional que prevaleciera el aeropuerto de Texcoco? Entonces me pregunto yo, sobre todo económicamente, o sea, es un interés que debe prevalecer económicamente en cuanto a los costos, en cuanto a la viabilidad, sí, en cuanto a lo que se ha demostrado y que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y aquí es donde entonces empezamos a hablar del tema político, ¿no? Del asunto. Pero justamente hablando un poco del tema de este aeropuerto en cuanto a al interés nacional, aquí lo importante es saber si está configurado el interés nacional y cuál es el argumento sustancial, ¿no? que lleve a considerar que sí es un interés nacional. Si hacemos una encuesta, yo creo que muchos de las personas que vivimos en este país estamos de acuerdo con que el aeropuerto de Santa Lucía es inviable. A lo mejor 30 millones de mexicanos no, pero a lo mejor el resto de mexicanos tienen una idea diferente. Entonces, el interés nacional, si bien es cierto, necesita un tecnicismo, una técnica aplicada que nos permita conocer cuáles son los elementos que lo permiten llevar a ser un interés nacional, no solo porque lo diga una persona del Ejecutivo, del Legislativo, podrá determinarse si es interés nacional o no. Hay una serie de reglas que tienen que cumplirse para que llegue a ser un interés nacional, ¿no? Pero aquí justamente si hablamos de derechos humanos y estamos poniendo sobre la mesa el tema de derechos humanos, sabemos que los derechos humanos no hay uno que prevalezca sobre otro, están en el mismo nivel todos los derechos humanos y son complementarios entre sí, es decir, tienen que ir, van creciendo, pero además van sumando a la integridad del sujeto, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, esta premisa, debemos considerar que los intereses van siendo superiores a otros, o sea, justamente ponías un abanico, ¿no? Decías, bueno, a partir de este interés hacia el magnánimo, ¿no? Que es el interés nacional, el que a todos nos importa. Yo entiendo como seguridad nacional el interés superior, que incluso constitucionalmente hablando tiene la autorización el Ejecutivo para poder suspender las garantías constitucionales en ciertos lugares en cuando se encuentra en riesgo la seguridad nacional. Pero justamente el 29, aquí el 29 de la Constitución, así es. Pero aquí la pregunta sería, entonces, la construcción de un aeropuerto, la modificación de su naturaleza jurídica, ¿sí lleva a tener en peligro la seguridad nacional? Es una cuestión comercial, es una cuestión económica, más allá de que sí está afectando derechos. Ya vemos los pueblos originarios que han interpuesto los amparos y que, bueno, finalmente les fueron negadas las suspensiones. Hoy mismo dices, ¿no? Así es. Entonces, en esas suspensiones que fueron negadas, estamos hablando entonces de que finalmente se está considerando este interés nacional por encima de intereses locales. Y me lleva a otra reflexión justamente, lo que comentabas hace un momento, Sergio, el tema de... militarmente hablando no hay ninguna controversia, es decir, si el aeropuerto funciona para lo que estaba hecho, nadie está en disputa con esa parte, incluso que lo sigan usando, que se siga usando, ¿no? para esos elementos. Claro. El problema aquí está en el tema de la viabilidad, pero además lo que esa viabilidad implicaría en la afectación de derechos de estos pueblos originarios o de sujetos que están alrededor de esta zona, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, perdón. Yo ahí lo que veo es que el gobierno federal con este argumento está modificando la litis. Claro. Por lo siguiente, porque los actos de autoridad se deben justificar de manera previa. O sea, me refiero no el informe justificado, sino todas las documentales, el acto mismo, lo que contiene es finalmente el acto reclamado, ¿no? El acto de autoridad es el acto reclamado. La existencia del mismo, claro. ¿no? Claro. Y
Lo que debiera defender, más allá del alegato que ahora pretenden para que se revoque, sería que en los estudios técnicos que se hicieron para cancelar Texcoco y que se haga hoy Santa Lucía, en esos estudios, si es que los hay, que no los hay, ahí debiera estar acreditado el interés nacional, ahí. Desde entonces. Y no ahora decir, es que ahí está, pero si no tienes tú estos estudios, pues difícilmente tú puedes generar esta situación. Ahora, lo del interés nacional, lo del el plan de N3 y demás, es una situación que se vuelve hasta críptica, porque tú le preguntas a una persona, ¿qué es el DN3? Y te dice desastres naturales. Y no, es defensa nacional. Así es. Si tenemos 3, evidentemente, no sé si hay 4, pero al menos hay 1 y 2. Sí. Entonces, sí. No, sí. Pero, y esos vienen en el propio artículo 29. Cuando lees el artículo 89, fracción sexta, te dispone: el presidente tiene facultades y obligaciones para disponer, para preservar la seguridad nacional en términos que disponga la ley, reforma de Fox. Y después viene lo que venía originalmente: disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas, a saber, Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, para la seguridad interior y defensa exterior. Después te vas al 29 y señala: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualesquiera otros que pongan en grave riesgo. Entonces ahí tienes invasión, defensa exterior, DN1. Después, perturbación grave de la paz pública, del 29 con el 89, seguridad interior. Y después queda, o cualquier otro que ponga en grave riesgo, es el DN3. Pero cuando el ejército hace esta teoría de juegos y empieza a pensar qué ocurriría en un caso de invasión, en un caso de epidemias y demás, pues es cuando entra en actuación. Si ese es el argumento de que hay una puesta en peligro de la soberanía nacional y de la capacidad de respuesta, como lo establece la Ley de Seguridad Nacional, una capacidad de respuesta y de reacción del Estado mexicano a adversidades, el primero que lo hizo fue el gobierno. Porque puso... Al querer hacer ahí su proyecto. No es el quejoso, porque dice el quejoso, a ver, aquí había un aeropuerto que tenía unos ciertos impactos. Ese no me generaba. Claro. Pero ¿y tú quieres traer una población de 2 millones, 5 millones anuales aquí, sin infraestructura, sin caminos, sin vialidades, para efectos comerciales, no efectos nacionales, o que vengan? Entonces el gobierno está modificando la litis. Perdón, agarré el micrófono aquí, pero era para acreditar que quien puso en riesgo es Sedena, que hoy anda de albañil haciendo aeropuertos donde no debiera ser. Y es que, abonando en lo que señala Benjamín, finalmente esto se vuelve un tema jurídico-político que, perdón, pero cayó el juez quinto de distrito, con el debido respeto, o sea, revocó algo que se advertía de las constancias, como tú lo dices, en relación a que la propia Semarnat decía, fíjense, que las consecuencias de construcción de ese aeropuerto eran tala, poda de vegetación, desplazamiento y reubicación de flora y fauna, inhibición en la filtración hídrica y por ende en la disminución de captación de agua, aumento en la contaminación atmosférica debido al aumento de lo que señalaba Sergio, del tránsito de vehículos, aunado a la falta de infraestructura vial y en general daños inminentes de difícil y permanente en contra de las comunidades. O sea, ese era su argumento original y de repente ahorita dice, ok, tienes razón en el incidente de revocación que me está promoviendo la Sedena porque pones en riesgo a la seguridad nacional. Y que aquí el objeto justamente de lo que decíamos y lo que comentabas en un inicio era lo que se está suspendiendo no es la operatividad. Claro. Lo que se está suspendiendo es justamente la construcción, ¿no? La habilitación. La habilitación de ese aeropuerto para su transformación a comercial, que ese es el tema. Por eso yo decía en un principio, bueno, si ahora se está ejerciendo o se está determinando como un interés nacional el tema de la construcción de este aeropuerto, ¿por qué no el aeropuerto de Texcoco fue también un tema de interés nacional? ¿Y por qué entonces sí se concede, entendiendo también, y yo lo quiero ver de esa forma, ¿no? Y a lo mejor es mi concepción, pero el tema de la suspensión también que se otorga en el sentido de la no intervención para el hundimiento del aeropuerto de Texcoco, también obedece finalmente a un tema de interés nacional. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una inversión
de muchos millones, de muchos miles de millones de pesos en la superficie, que evidentemente afecta a las arcas públicas, ¿no? Que también por ahí ya hay un amparo para que no lo inunden, ¿no? No lo inhabiliten. Lo de no más derroches. ¿Verdad? Hay concedidas 3 suspensiones respecto al tema, ¿no? Entonces no se puede en este momento tocar ese aeropuerto, ¿no? Hasta el momento. Aquí la pregunta sigue en el aire, ¿no? Así como el amor está en el aire, aquí el punto, la controversia es ¿qué debe pesar, qué debe valorar un juez, ¿no? El argumento de la supremacía constitucional, el acto administrativo unilateral, imperativo, coercitivo, que crea, modifica, extingue situaciones jurídicas concretas, ¿no? Así como lo hace porque el Estado es soberano, o el poder supremo de la humanidad a través de los derechos humanos. Ese es un tema que quizá en la contradicción de tesis 293 ha sido abordado, y la Corte pues no nos ayudó mucho en el 2013 con el Pacoreco, ¿no? Pero hoy quizá la resolución de haber levantado esta medida va a ser constitucional, pero será inconvencional. Correcto. Porque el Estado mexicano tiene celebrado acuerdos, convenios, a través de los cuales se obliga a respetar la consulta previa, libre e informada, al tema de las manifestaciones de impactos ambientales, sociales, económicos, al tema de derechos difusos, derechos ambientales, derechos de la humanidad, a temas sobre la supervivencia de pueblos originarios. Las sentencias de la Corte Interamericana no le restan ese poder al Estado, ese poder soberano. Lo único que dice es, si tú vas a llevar a cabo estos megaproyectos, ¿no?, tienes que hacerlo con estos requisitos al final del día. Claro. Y el punto es de que estos requisitos en este momento no los hay, como estas manifestaciones de impactos sociales, estos estudios de IATA, ¿no?, donde te indica, es que es inviable que tengas un aeropuerto comercial con un aeropuerto militar. Pero al no tener estos estudios, ¿qué es lo que están diciendo estos pueblos originarios? Oye, yo no sé hasta dónde va a llegar el impacto en 5, 10, 20, 30 años con ese aeropuerto, porque quizá lo que me estás condenando desde ahora, sin estudios y por una decisión arbitraria, me estás condenando a la extinción como pueblo originario. Claro. Y entonces las medidas de reparación, la reparación integral y demás, pues sí, evidentemente serán imposibles. Claro. Entonces, es interesante porque si es en materia agraria, los efectos hasta dónde llegarían, y si es en materia indígena, a dónde llegarían. Y estimo que ahorita sería más potente los alcances de una defensa indígena que una defensa netamente agraria, ¿no? Pues es que se van a complementar y ya me veo, digo, esto no va a ser nada fácil, va a ser un litigio que puede trascender efectivamente hasta la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, perdón, pero no tengo mucha esperanza en que lo podamos resolver aquí en buenos términos, máxime de que para echarle tantito más limón a la herida, comentábamos que hay pendiente de resolver una contradicción de tesis de la Corte, la 283 del 19, en torno a la constitucionalidad de conceder suspensiones respecto de obra pública, que la Corte a lo mejor hubiese dado un poquito de más luz en esta semana de haberla resuelto, para determinar y decir, bueno, pues ya los juzgados que tenemos en contradicción de criterios respecto a las suspensiones son Estado de México, Ciudad de México y decías que Hidalgo, ¿no? Así es. De haber resuelto esta contradicción de tesis la Corte, a lo mejor yo hubiese dado luz, pero dijo, no, mejor la diferimos la siguiente pasada así con más calma, mientras hoy ya le negaron a unos indígenas, o sea, no, esto no es de tiempo, esto es para antier. Oye, es que como decías, ¿quién quisiera ser el juez quinto del distrito, no? O sea, aventarse este trompo a la uña, ¿no? O sea, mientras tienes todo 8 años hablando de derechos humanos, progresividad, todo eso, y tienes nada un presidente pues que se aventó contra un ministro en retiro, y que dice la mafia de abogados ampareros y demás, cuando el amparo pues es una técnica de control del poder político. Sí, entonces, y que también sirve para modular la actuación. Entonces, aquí lo que se estimaría no es que estén en contra del aeropuerto, es todos los requisitos que hay previos, tendrías que abordarlos, verlos bajo esa lógica, ¿no? Entonces, pues estimo que iría por ahí, ¿no? Pero... A mí me parece muy interesante el tema, digo, no sé cuánto tiempo nos queda, pero me parece muy interesante el tema, sobre todo en el aspecto de poder definir, ¿no?, jurídicamente qué prevalece.
esta pregunta que estaba en el aire, ¿no? Que mencionábamos. Ese interés nacional, estos derechos humanos, esta parte el pacto convencional que tiene el país. Y yo entiendo perfectamente que el tema de un interés nacional, cuando hay la posibilidad de que la soberanía se vea comprometida, evidentemente tiene que estar en un primer término, porque sin Estado, pues evidentemente no habrá ninguna figura que arrope, ¿no?, los derechos humanos, o que esté obligada también a garantizar el tema de los derechos humanos. Eso lo quiero entender de esta forma. El gran problema jurídico que encontramos es que esta parte no está siendo acreditada. Claro. Es decir, no está acreditando el Estado mexicano a través de la Sedena de manera real, de manera jurídica, específicamente el tema del interés nacional. Perdón, pero en eso no coincide el juez quinto de distrito. No, claro, no, evidentemente no. Sí. Y justamente es por eso que lo pongo en la mesa, ¿no? ¿Cómo es posible que haya una... cuando el acto reclamado está perfectamente dirigido a una acción específica, una acción A, el momento en que Sedena interpone incidentalmente el tema de la revocación por un cambio en la figura a B, me revoques lo concedido en A? Lo que decía es la variación de la litis, pero ahora me quedé con algo bien importante que señala Sergio. A ver, ayúdenme a entender. Si ahora el tema es indígena y agrario, ¿qué tratamiento se debe de dar? Porque las personas que nos ven mucho son estudiantes de la carrera de Derecho. Ustedes, abogados, ¿cómo diseñamos una estrategia legal para que estos derechos de manera compartida, porque... Si quitas uno, necesariamente puedes violentar otro. ¿Qué va a pasar con esa interdependencia de lo agrario y lo indígena, específicamente en el asunto del aeropuerto? Yo creo que ahí la medida suspensional, las que se otorgan en el futuro, o cómo debería ser, es las suspensiones sobre la obra, sobre lo que se quiera modificar, sí, para pasar de uno militar a uno comercial, porque no hay interés nacional en el sentido, como lo establece el artículo 89, fracción sexta, la seguridad nacional en relación al 7329M, que son investigaciones para la permanencia del Estado mexicano. Bueno, porque esto es un tema comercial. Bueno, en primer orden, pongo un ejemplo de algo que pues se ha litigado desde el 2015 hasta acá, hasta ahora, una expropiación que se llevó aquí arriba en la autopista, que era de Naucalpan a Toluca, al aeropuerto. Para habilitarlo, se expropió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y lo que se hizo fue que atravesaban una comunidad, San Francisco, Xochicuautla y su barrio La Concepción. Así la atravesaban. Entonces, la primera estrategia que asumió la comunidad, es una comunidad agraria, fue efectivamente en términos agrarios, con todo lo que hemos visto de los efectos del amparo agrario y demás. Y ahí solo comparecía como quejoso, pues el núcleo, a través de su comisariado de bienes comunales y demás. Después empezaron a perder por esa vía. Y estas clínicas de litigio estratégico que acompañaron a estas comunidades le dijeron: a ver, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Ustedes son una comunidad agraria, sí, porque pues aquí están toda nuestra, ¿no? Carpeta básica. Pero, oye, yo veo que aquí hay un santo patrono, yo veo que aquí se habla... alguna otomí, lengua bueno, discúlpenme, ahorita es una lengua originaria, ahí está. Y tienen además vestido, tienen tradiciones. ¿Desde cuándo se sentaron aquí? No, pues desde tiempos inmemoriales. ¿Y por qué quieres esta tierra? Pues te la van a pagar y te vas acá y desde Mexicali. No, es que aquí nacieron mis antepasados, aquí estoy yo y aquí me voy a morir. Y entonces cuando empezaron a ver ese arraigo, dijeron: es que ustedes son una comunidad indígena, tienen todos los atributos de una comunidad, tienen la autoadscripción de una comunidad indígena. Lo que ustedes no se quieren llamar a indígenas, porque claro, un indígena no dice yo soy indígena, yo se dice yo soy náhuatl, yo soy otomí, yo soy... Entonces cambiaron la estrategia y entonces lo plantearon de que ya no solo los quejosos son los que tienen derechos agrarios, sino también los niños, las mujeres, los senectos, las esposas, esposos, los que no tienen forzosamente derechos agrarios. Entonces dijeron, aquí entramos como una colectividad, claro. Y entonces los amparos efectivamente ya fueron distintos. Por eso decía que la estrategia es distinta, claro, y los efectos son distintos. Esto de Santa Lucía no nos debe extrañar, o sea, no debe ser así como todos están contra el presidente porque está en su cuarta transformación. No, también fue contra Enrique Peña Nieto, en esto que les digo, fue contra Calderón en la refinería, fue contra Fox en Atenco, que no lo pudo llevar. O sea, los megaproyectos
se confrontan entre actos públicos, entre actos de autoridad y estos grupos, pero los derechos humanos le permiten a estas colectividades que se encuentran en un grado de vulnerabilidad tener un discurso potente, progresivo frente al poder, de que no sea arbitrario. Lo que hagas, hazlo, pero con los requisitos, con los derechos humanos que tenemos. Claro. Y qué interesante, justamente aquí la importancia de diferenciar entonces el tema agrario del tema indígena, ¿no? De estos pueblos originarios de los que estábamos hablando, mientras que los derechos agrarios es este colectivo que tiene ya reconocidos estos derechos dentro del núcleo, la y que van agraria. directamente como tal la calidad agraria. La ampliación que mencionabas implica ya una cuestión de costumbres, de identidad del sujeto, que no necesariamente tiene que ser reconocido por el núcleo agrario que se encuentra en la zona, pero es una identidad específica entre el sujeto y sus raíces, ¿no? en la superficie, y que justamente hablábamos de esta reparación del daño que sería imposible prácticamente cuando hablamos del aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Que precisamente por la expansión, por la necesidad de la obra, de las vías de comunicación, todos estos lugares se verían afectados. Por eso, insisto, mientras no haya por parte del tema concreto de la nación o del Estado mexicano la garantía o la especificación de la base sólida jurídica en la que estén construyendo el tema del interés nacional, no puede prevalecer sobre este derecho humano, sobre este derecho de los pueblos originarios, reconocidos también constitucionalmente, ¿no? Entonces, finalmente, básicamente la estrategia, como bien menciona Sergio, yo considero que es argumentar básicamente de manera legal, no solamente el tema de los derechos humanos de los núcleos agrarios, sino que básicamente la estrategia debe ir encaminada a que el acto reclamado no versa sobre lo mismo en que está justificando el interés nacional que están poniendo ahorita en este momento la Sedena, claro, ¿no? Claro. Pues el tema da para mucho. Ya acá atrás nuestro productor David Cruz ya está. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir? ¿A dónde vamos? Evidentemente vamos a esperar la resolución del amparo, porque es bien importante acotar que esto apenas es el incidente de suspensión, que en unos juzgados se están concediendo, en otros se están negando, en el concedido ya están revocando y falta la resolución del amparo. Conclusiones. Pues lo primero que tendría que decir es que el proyecto del presidente López Obrador no es el interés nacional. O sea, no invariablemente uno va con otro. Es una política pública. El interés nacional está definido en la Constitución y en leyes reglamentarias. El interés nacional, en este caso del aeropuerto, tendría que justificarse y acreditarse con todas las documentales, estudios, dictámenes, periciales. Al momento de dictar la sentencia de fondo en el amparo. Claro, antes inclusive que lo dijera la Sedena hoy en la suspensión de, claro. ¿Sabes qué? Es el interés nacional. No, claro. Se explicita, se justifica, claro. Se argumenta y se dan las razones en los propios documentos, ¿no? Que eso es lo que tendría que combatir los quejosos. Los quejosos no están combatiendo el interés nacional porque no está explícito en esto. Es más, no hay esos dictámenes, no hay esos estudios, no los hay. El día que ya los haya, pues tendrá que cambiar a otra la estrategia. ¿Qué es lo que observaría? Pues que es un tema interesante para el estudio y la reflexión académica, en lo que yo veo, porque ves una antinomia entre estos megadesarrollos, megaproyectos que trae hoy esta administración, pero también las anteriores, que a veces son polémicas porque son cuestionables en los impactos ambientales, son en eso, y la progresividad de los derechos humanos. Entonces, hoy tiene la Corte, el Poder Judicial, tiene una oportunidad pues muy interesante para sentar precedentes de hacia dónde tienen que ir estos megaproyectos. Lo estamos diciendo hoy, 27 de septiembre, cuando en esta misma semana, en la ONU, pues ustedes recuerdan a esta joven Greta, Claro. Sí. Hablaba del cambio climático, Claro. hablaba de que estamos, pero no porque lo diga ella, está el Acuerdo de París, están muchos documentos que nos están diciendo, oye, ya vamos a llegar al 2035, Cuidado. si no revertimos esto, Claro. ya no va a ser posible, y nosotros estamos aquí ahorita discutiendo este tema como si fuéramos el ombligo del mundo, como es México, ¿no? Sí. Su nombre, y como si fuéramos algo aislado, como si el tema ambiental no nos interesara o no nos afecta, ¿no? Creo que hay muchas cosas.
Conclusiones. Yo aquí creo que evidentemente el tema, sí, como lo dije en un principio, tiene una vertiente política forzosamente, ¿no? Y es evidente, donde se quieren cumplir promesas de campaña, aunque sean inviables, ¿no? Y eso es lamentable porque se deja de ver de manera muy clara cuáles son los intereses que deben prevalecer de forma nacional. Yo creo que ninguna persona debe estar, y lo considero así, y a lo mejor estoy cayendo en un error de generalidad, pero ninguna persona está en contra de megadesarrollos o megaproyectos. No, bueno, se necesitan. Exacto, son necesarios para la sociedad, pero hay que hacerlos de forma ordenada, hay que hacerlos de forma viables, hay que hacerlos de forma jurídicamente también prácticos, o sea, que existan en un documento que te permita tener claridad de lo que se está haciendo y se está caminando. Lamentablemente el tema jurídico yo creo que se está viendo empapado de este tema político, donde hay muchísima presión sobre los actores, sobre los juzgadores. Yo no pretendo señalar a nadie ni decir que hay alguna tendencia ya marcada, ¿no? Pero finalmente la presión política, la presión mediática que tienen incluso los medios y demás está ejerciendo demasiada presión sobre estos juzgadores que tienen estos asuntos en sus manos, ¿no? Y que básicamente yo optaría y esperaría que se viera jurídicamente los alcances de los elementos que se están poniendo sobre la mesa de los juzgados y los tribunales. No es tan sencillo el poder decir revoco una suspensión basado en un elemento no acreditado. Entonces, eso es lamentable, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos empezando todavía los procedimientos. Apenas. Estamos empezando, estamos iniciando, todavía vamos a ver qué más hace sobre la manga, debajo de la manga salen, ¿no? Que es triste, pero que básicamente debemos entender que hay elementos y camino jurídico para poder resolver, ¿no? Que debe de respetarse. Así es. Conclusión, es un proyecto del presidente que en la primera etapa más o menos está costando 91,977.8 millones de pesos. Es una barbaridad como para que de veras no, como señaló Sergio, el Poder Judicial de la Federación no pierda la oportunidad histórica de dictar una resolución apegada conforme al derecho no solamente interno, sino en estándares internacionales. Sería una vergüenza que el Estado mexicano dentro de algunos años fuera condenado por alguna situación que no pudo resolver, cuando ahorita, de hecho, lo puede y materialmente lo debiera hacer. Sí. Máxime porque teóricamente nuestro presidente señala que a finales de este año va a empezar la obra como sea y la va a terminar el 21 de junio del 2020. No creo que nos den los tiempos, apenas esto es amparo indirecto en juzgado de distrito. Así es. En consecuencia, pues ojalá que también en la incidencia de la resolución de la contradicción de tesis 283-2019 dé luz a los juzgadores y pues que no nos veamos aquí en un recurso de revisión o en la Corte Interamericana tocando este tema en lo futuro, ¿no? Benjamín, tus redes, por favor, para... Claro que sí, y les agradezco mucho la oportunidad. Es Garca, despacho-Garca en Facebook, en Twitter, Garca Despacho, y en Instagram también por ahí, Garca Despacho. Ahí estamos para servirles a todos. Pues estás invitado a que regreses cuantas veces sea necesario. Con mucho gusto. Bueno, es que además, yo no dije, pero a Benjamín, al maestro Benjamín, le tengo una estima en particular. Gracias. Le reconozco su valía como profesionista, como agrarista, ¿no? Siempre muy, muy puntual ahí. Gracias. Entonces, muchas gracias. Y también muchas gracias a Lore de Andrade Becerra, que pues nos da hoy espacio como siempre, ¿no? Entonces también hay tus redes, ahí las aquí ponemos. Aquí estamos ya, Lorena Eligia, Becerra Becerril, me encuentran también con el Eligia, ¿por qué no? Y siempre aquí pegado con mi sensei, maestro, querido amigo Sergio Salgado, y ahora que se nos una también Benjamín, pues ya vamos a hacer algo importante. Ahí está. Y bueno, pues recuerden ustedes que estamos en YouTube, estamos como Surco Mexicano, estamos en Twitter como Surco Mexicano, estamos en Facebook en Justicia Agraria, estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en 15 plataformas de podcast. Nos pueden ver, nos pueden seguir, pero lo que no tienen es al pretexto para decir no los vi, ¿no? Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Hasta luego.